¿verdad? La bolilla 18 es la bolilla que, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el arbitraje. ¿Tienen eso anotado? Sí, Es la profe. 18, arbitraje. Bueno, entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hablábamos de contrato, nosotros y decíamos, el contrato, el acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales de las partes, y dijimos, la característica principal que tienen los contratos es la de la exigibilidad, ¿verdad? Entonces, conforme yo me encontré el otro día con el señor Rubén Soski, nos encontramos en la conferencia de Derecho Internacional Comparado. Entonces, si yo me encontraba con él ahí y le decía, mira, señor Soski, ¿cómo podemos hacer? Vamos a apostar con respecto al clásico. Van a jugar Olimpia Cerro y vamos a apostar con respecto al clásico y vamos a hacer un contrato de apuesta, ¿verdad? Ese te iba a ganar de entrada, doctor. Disculpame. Bueno, entonces íbamos a hacer un contrato de apuesta y ahí él me iba a decir, mira, profesor, yo te apuesto 2 botellas de whisky, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, yo te apuesto, yo en el caso de perder, yo te regalo 5 libros. Entonces, eran 2 botellas de whisky contra 5 libros, y uno apuesta por Cerro, el otro apuesta por Olimpia. El que pierde, obviamente, tiene que pagar esa suma de dinero, ¿verdad? Siempre y cuando todo ese contrato de apuesta esté conforme a lo que está pactado, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo los contratos en realidad tienen la posibilidad de cumplir una serie de necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren comprar una camioneta, ¿verdad? Con la compra de la camioneta ustedes van a no solamente cumplir con la necesidad de tener un vehículo, sino que van a poder transportarse. Cuando nosotros acordamos con el señor Soski con respecto al partido de Olimpia y Cerro, ese es un contrato de recreación. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, de cierta manera, divertirnos un poco con esa apuesta y recrearnos, ¿verdad? Cuando ustedes se van al casino, lo mismo, apuesta, recreación. Cuando ustedes, qué sé yo, se van al hospital y pueden de repente tener un servicio médico, ustedes están a través de ese contrato, están satisfaciendo una necesidad que es la salud de ustedes. Cuando ustedes pagan a un colegio, están satisfaciendo la necesidad de educación de su hijo, o la educación de ustedes, o la educación de quien sea que están pagando, ¿verdad? Entonces ustedes se van a dar cuenta que a través de los contratos ustedes pueden hacer una cantidad de cosas y una cantidad de necesidades. O sea, hoy ustedes están estresados, se quieren ir al cine, contrato de espectáculos, se van, pagan la entrada, ven la película, espectacular, ¿verdad? Entonces, a través de los contratos hay una cantidad de cuestiones que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Miles de cosas. Inclusive hay un contrato famoso que se discute sobre la legalidad o no de ese contrato, que se llama el contrato de corretaje matrimonial. ¿Qué es el contrato de corretaje matrimonial? Es un contrato en virtud del cual, qué sé yo, Cintia Núñez se quiere casar y me dice, profesor, yo me quiero casar. Y yo le digo, bueno, yo te voy a conseguir marido y me vas a pagar 3 millones de guaraníes si es que yo te consigo marido. Entonces, yo lo que hago es justamente acercarle a las partes, y porque le acerco, yo justo tengo un amigo que está buscando esposa, entonces yo le acerco a las partes y consigo de que ellos contraigan matrimonio. Lo que les quiero decir nomás es que sobre contratos hay miles de posibilidades, miles de alternativas que ustedes pueden hacer para satisfacer todas las necesidades que ustedes tengan, ¿verdad? Todas las necesidades. Entonces, ustedes quieren una vivienda, está el contrato de compra-venta de la vivienda. Entonces, pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque a través de los contratos, inclusive, ustedes pueden pactar
que una persona determinada sea la que va a definir si existe alguna controversia entre ustedes. Es decir, si es que nosotros con el señor Soski estábamos con respecto a la apuesta y bueno, y decimos, él me dice, yo voy a apostar tanto y vos vas a apostar tanto, y estamos definiendo con respecto a qué es lo que nosotros vamos a apostar en ese contrato, y decimos, mira, si hay un problema después de que vos no me pagas o yo no te pago, esto vamos a derivar al doctor Moreno, que va a ser el designado para definir quién le tiene que pagar a quién, ¿verdad? Ese acuerdo entre nosotros, en el cual nosotros designamos que un tercero va a definir con respecto a una controversia, con respecto a un problema que surge entre nosotros, ese contrato, o sea, ese acuerdo se llama un acuerdo en el cual nosotros estamos pactando arbitraje. Es una cláusula arbitral. La cláusula arbitral se da cuando dos partes pactan que un tercero va a dirimir una controversia que ellos tengan. O sea, yo tengo, lo que nosotros decimos con el señor Soji es, mira, si hay un problema entre nosotros, va a resolver el doctor José Moreno. ¿Por qué se llama arbitraje por qué? ¿Qué es lo que permite esto? Esto lo que permite es que este tercero dirima esa controversia así igualito como un juez iba a dirimir la controversia si es que nosotros no pactábamos arbitraje. Es decir, el arbitraje es un medio de solución de una controversia, así mismo como el juicio. O sea, perdón, así mismo como el Poder Judicial. Así como el Poder Judicial define una controversia determinada y va a resolver una controversia determinada, el arbitraje también resuelve una controversia determinada. Y el arbitraje es un tercero que nosotros pactamos, que es el que va a resolver esa controversia determinada, ¿verdad? Entonces, hoy en el Paraguay existen dos sistemas para resolver los problemas jurídicos que puedan existir entre las partes. Uno, el Poder Judicial, ustedes se van a presentar una demanda ante el Poder Judicial, y el otro es el arbitraje. O sea, si ustedes en un contrato pactaron de que la controversia que podía surgir entre ustedes va a ser resuelta por un árbitro, eso es pactar arbitraje y eso se va a definir por medio de ese tercero, que es el árbitro, y se va a resolver la controversia. Gracias. Gracias. Entonces, ustedes ven de que la jurisdicción, acuérdense ustedes siempre la palabra jurisdicción, que es, jurisdicción viene de jurisdicción, o sea, decir el derecho, o sea, la posibilidad de resolver una controversia determinada en el Paraguay, conforme a la Constitución Nacional, está en se da por dos sistemas, o por el Poder Judicial o por el arbitraje. Entonces, yo puedo perfectamente en un contrato pactar que si surge algún problema, que si surge alguna controversia en ese contrato, va a resolver esa controversia un árbitro. Esto, si ustedes ven los orígenes en la historia del arbitraje, el arbitraje existe ya desde Roma, ¿verdad? En Roma ustedes veían inclusive de que las controversias se resolvían por lo que se llamaban los árbitros, que ni siquiera era necesario que sean personas conocedoras del derecho, inclusive se pactaba que ni siquiera las normas de derechos que ellos iban a aplicar ni siquiera tenían que ser las normas de Roma, sino que podían pactar cuáles iban a ser, las partes podían decir cuáles iban a ser las normas a las cuales se iba a sujetar el problema que ellos tenían. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, el arbitraje toma mucho impulso en la Edad Media, cuando en las ferias de los comerciantes, ellos dicen, no, miren, vamos entre nosotros los comerciantes, ¿para qué le vamos a dar a abogados? ¿Para qué los jueces van a resolver nuestros temas? ¿Por qué terceros
que no conocen nuestro negocio van a tener que entrar. Si es un problema entre los comerciantes, que resuelvan los comerciantes. Entonces ellos pactan y dicen, bueno, entre nosotros, que sean los mismos comerciantes los designados para resolver esos asuntos. Entonces lo que se quiere, lo que se fue dando con el arbitraje es justamente designar a un tercero, el tercero que las partes designan y que va a resolver esa controversia, ¿verdad? Ahora, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una, doctor. Sí. Primero de todo, la cláusula de arbitraje tiene que estar escrita en el contrato. Así es. Se llama cláusula compromisoria porque vos te estás comprometiendo a que en caso que surja una controversia, un tribunal arbitral sea el que dirima, o sea que resuelva. Si no está escrito, entonces te vas al Poder Judicial. Poder Judicial. Si tenés esa cláusula y Sí. no me conviene el arbitraje, yo puedo recurrir o sea que ya terminó ahí la controversia. Una vez que se pactó arbitraje, el tribunal arbitral es el que va a decidir con respecto a la controversia. Si yo no pacté arbitraje, Poder Judicial, no hay nada que hacer porque el arbitraje solamente puede surgir en el caso que haya una voluntad mutua de las partes, así como un contrato, una voluntad mutua en el cual se dice, bueno, en este contrato nosotros queremos que en el caso de que surja un problema y que fulano no me pague o que yo no le entregue la mercadería o sea lo que pase, que fulano de tal sea el que resuelva o que el arbitraje se dé, por ejemplo, conforme a las reglas del centro de arbitraje tal, ¿verdad? Entonces, en las reglas del centro de arbitraje tal, dice que una de las partes puede designar un árbitro, la otra parte puede designar otro árbitro, entre ellos dos designan al tercero, entonces se da. Ahora, el árbitro tiene que ser abogado. No necesariamente. El árbitro puede ser, por ejemplo, un ingeniero. Hay muchos arbitrajes en los cuales son ingenieros o son médicos los árbitros. ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere es que en arbitrajes muy técnicos sean los especialistas los que intervengan en esa materia. De hecho, yo hablando una vez con un especialista en arbitraje, le dije, justo estábamos hablando sobre arbitraje de especialidad y me dijo, o sea que el mejor arbitraje que yo vi fue conducido por una persona que no era abogado. Era un ingeniero que fue un arbitraje sobre construcción. Y el tipo sabía lo que era el hormigón, sabía lo que era, qué sé yo, hacer el tabique, cómo hacer el puntal, cómo hacer todo. Entonces, si por ejemplo se da un arbitraje sobre una cuestión expresamente médica, que yo, por ejemplo, qué sé yo, sea un arbitraje en la compra de insumos médicos, que tenemos que determinar si esos insumos médicos sirven o no al propósito por el cual se compraron. ¿Qué mejor que traer a un médico para que él sea el que diga, bueno, estos insumos médicos sirven o no? Y entonces que él sea el que dirima, él sea el que resuelva esa cuestión. El laudo arbitral, ¿qué es el laudo arbitral? El laudo arbitral es la definición del arbitraje, la sentencia, la resolución que define el tema, tiene la misma fuerza que una sentencia de un tribunal del Poder Judicial. Es decir, ustedes el laudo arbitral pueden ejecutar así como se ejecuta una sentencia judicial. Entonces, ahí ustedes ven la fuerza del arbitraje. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza que la sentencia es el laudo arbitral. Les quiero dar un caso así rápido para que se den cuenta de la importancia y de la utilidad práctica que tiene el arbitraje. Vamos a poner un caso. El señor Soski está en la Argentina, tiene una empresa en la Argentina.
Y él tiene una empresa en Argentina, yo tengo una empresa en el Paraguay, y le vamos a entregar productos a la señora Gloria Ramírez en el Brasil. Argentina, el señor Soji. Paraguay, Juan Carlos Corina, Gloria Ramírez, Brasil. Argentina, Paraguay, Brasil. ¿Qué es lo que me dice el señor Soji? Me dice, mira, yo quiero comprar 100.000 equipos de laboratorio, pero quiero que esos equipos laboratorios cumplan la norma de calidad brasilera y que le entregues a Gloria Ramírez. ¿Me siguen hasta acá? Argentina, Sí, Paraguay, Brasil. Argentina me pide a mí los equipos, 100.000 equipos laboratorios, tienen que cumplir la norma brasilera. Yo le tengo que entregar a Gloria Ramírez en las playas de Río de Janeiro. Ella tiene su oficina. Y yo le tengo que entregar ahí los materiales. ¿Cuál es el problema que vamos a tener nosotros si es que no pactamos arbitraje? ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Ojo, miren los problemas que vamos a tener si es que no pactamos arbitraje. Si no pactamos arbitraje, el primer problema que vamos a tener es, pónganle el caso de que yo no entregué los equipos. No entregué los equipos, uno llegó roto, el otro llegó descuajeringado, no entregué los equipos, no cumplí. El señor Soji me quiere demandar a mí. ¿Cuál es el primer problema que vamos a tener? El primer problema es, ¿cuál es la ley aplicable? O sea, ¿dónde me va a demandar el primero? ¿Dónde me va a demandar? ¿Me va a demandar en Argentina? ¿Me va a demandar en Paraguay? ¿Me va a demandar en Brasil? Porque yo le puedo decir, no, los equipos se tenían que entregar en Brasil, entonces el lugar de cumplimiento de contrato es Brasil. Y él me puede decir, no, en realidad es Argentina, porque en Argentina se hizo la oferta que después vos aceptaste. Yo le puedo decir, no, es Paraguay, porque acá se van a... O sea, vamos a comenzar un debate muy tedioso sobre cuál es, primero, el juez. Segundo, pónganle que después de años nosotros definimos quién es el juez. ¿Cuál es el segundo problema que vamos a tener? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Es la ley argentina? ¿Es la ley paraguaya? ¿O es la ley brasilera? Es decir, los problemas que tenemos, que podemos tener nosotros con respecto a ese contrato son enormes, gigantes, son porque primero tenemos el problema de la ley, después tenemos el problema de lo que tiene que ver con, perdón, primero tenemos el problema de quién va a aplicar y después tenemos el problema de la ley. Y después tenemos el problema de que obviamente el señor Soji no va a querer venir a litigar a Paraguay porque va a tener que contratar a cada abogado, va a tener que ver, no se va a querer ir tampoco a Brasil, porque en Brasil va a tener que traducir todos los documentos, traducir todos los contratos, ver abogados en el Brasil, o sea, un desastre. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer acá? Lo mejor que nosotros podemos hacer acá es justamente pactar arbitraje, ¿verdad? Y decir, bueno, señores, si es que surge una controversia en virtud de este contrato, la controversia se va a dirimir en el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, bajo las normas del centro, y la ley aplicable va a ser la ley paraguaya, o la ley argentina, o la ley brasilera. Nada, más nada. Cláusula compromisoria y cerramos el tema. Ya no tenemos más discusión de dónde es, ya no tenemos más discusión de la ley que es, ya sabemos dónde vamos a litigar, ya sabemos que si hay problemas vamos a tener que tener un abogado en asunción. O sea, todos los problemas se resuelven con el arbitraje a través de la cláusula compromisoria en la cual nosotros dijimos que la controversia vamos a dirimir en asunción. Entonces, el arbitraje es demasiado flexible y demasiado útil para eliminar los problemas que fueron problemas que si usted ya tuvieron derecho internacional público. Sí, pero... Y se dieron cuenta del desastre que es. Entender derecho internacional público es un desastre, porque la norma de conflicto aquí, la norma de conflicto allá, que va aquí, que la ley aquí, que es un desastre. O sea, entender eso, que la capacidad, una de las partes que la capacidad... Entonces, con el arbitraje, lo que se elimina es esos viejos problemas que existían en el derecho internacional privado,
y en el derecho internacional, pero más bien ahora hablamos del privado, que tienen que ver con, che, ¿quién va a ser el juez que va a estar? ¿Cuál es la norma aplicable? O sea, y qué país, Argentina, Paraguay, y sobre todo en contratos como ahora que todos son básicamente internacionales, entonces es un problema. Y si nosotros pactamos arbitraje, todos los problemas se resuelven, ¿verdad? Es más, eh, al, al pactar arbitraje, nosotros tenemos la seguridad de que el procedimiento va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque el arbitraje no tiene instancia de apelación. ¿Verdad? El arbitraje es de instancia única, es decir, yo no puedo apelar ante el tribunal, ante un tribunal de apelación, un arbitraje. Yo no puedo apelar. Como si yo puedo apelar, por ejemplo, en un juicio, yo puedo apelar a la segunda instancia, puedo apelar a la corte. O sea, imagínense, un juicio yo puedo tener 3 instancias y en el arbitraje tengo una. Entonces es mucho más rápido, mucho más efectivo y a lo mejor un arbitraje que a mí me dura 11 meses, ese juicio me iba a llevar a mis 30 años. Entre las instancias que la corte, lo único que tiene el arbitraje es un medio de impugnación que se llama impugnación de nulidad, que no es un recurso, una impugnación de nulidad. Y que bajo ciertas premisas, si es que, por ejemplo, el arbitraje no se pactó, se puede pedir la nulidad del lado, o si hay cuestiones bien específicas, pero no es un recurso así tan amplio como el que hay en el tribunal, y es para causales bien específicas y que es dificilísimo que se haga lugar a una impugnación de un laudo arbitral. Iván, vos querías preguntar algo. Sí, doctor, ¿qué tal? Eh, la ley 1879 de mediación y arbitraje, cuando menciona en su artículo 3 esa cláusula compromisoria de la que habló usted, y la forma de acuerdo independiente, ¿a qué se refiere cuando habla de forma independiente del acuerdo de arbitraje? Sí, muy buena pregunta. El arbitraje nosotros podemos pactar en el contrato o podemos pactar en una cláusula aparte del contrato, ¿verdad? Por ejemplo, yo firmo hoy contigo, Iván, el contrato de compraventa de las mercaderías médicas. Y después nosotros estábamos y un día decimos, che, pero no pactamos arbitraje. ¿Qué pasa si hay un problema entre nosotros? Lo mejor es pactar arbitraje ya para que se defina y que ya seguir con la vida, ¿no? Tener un tema ahí en un tribunal. Entonces nosotros podemos hacer perfectamente un pacto independiente de arbitraje, diciendo de que nosotros nos comprometemos a recurrir al arbitraje en el caso que haya una controversia en el contrato que firmamos en el día de ayer. Entonces, la cláusula compromisoria no necesariamente tiene que estar incluida en el contrato, puede estar en un contrato independiente, ¿verdad? Es más, la nulidad del contrato no implica la nulidad de la cláusula compromisoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces que se discute justamente si el contrato está vigente o no, pero esa discusión nosotros tenemos que hacer por vía de arbitraje, porque dijimos que toda la controversia de ese contrato iba a ser por vía de arbitraje. Y si nosotros anulásemos la cláusula compromisoria porque solamente se anula el contrato, no íbamos a tener esa posibilidad. O si dijésemos la cláusula compromisoria no rige cuando el contrato se extinguió, no nos va a servir. La cláusula compromisoria, por eso que se dice que se suele decir coloquialmente, se dice, es un contrato dentro del contrato. Es un acuerdo dentro del acuerdo. Pero que no va a sufrir la suerte del contrato en el caso de que, por ejemplo, si el contrato se rescindió o si se resolvió, la cláusula compromisoria sigue vigente. O sea, y por eso que se puede hacer inclusive de manera independiente al contrato. Vos hoy firmaste el contrato
y mañana te acordaste de que querías firmar de que nos pactaron un arbitraje y haces la cláusula compromisoria donde decimos nosotros de que estamos pactando el contrato. Inclusive, la ley, si te fijas en el artículo tercero, justo acá no pongo la ley de arbitraje, pero si te fijas en el artículo, dice que inclusive se puede dar la interpretación de que existe arbitraje por escritos separados. Si es que existe un escrito mío que dice, che, yo tengo voluntad de someterme a arbitraje, y después existe un escrito tuyo diciendo, sí, yo también tengo voluntad de someternos a un arbitraje, y entonces ahí se interpreta también de que existe arbitraje. No sé si aclaré tu consulta, Iván, o oscurecí más. No, perfecto, doctor, perfecto, gracias. No aclare que oscurece. El artículo tercero creo que había dicho Iván. Una particularidad que tiene el arbitraje es que, y esto es muy importante, y porque hace poco vi un arbitraje en el cual se pactaba de que iban a haber dos árbitros. Ese arbitraje es nulo. O sea, esa cláusula compromisoria de arbitraje no va a servir, o sea, no va a poder tener efecto. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje en el artículo 12 dice de que el tribunal arbitral tiene que estar conformado por árbitros en un número impar. Y que si no se designa el número de árbitros, se entiende que van a ser 3, pero que pueden ser más árbitros. O sea, ustedes pueden pactar que sean 5, 7, 9, pero no pueden pactar 6, no pueden pactar 8. ¿Por qué? Porque el número tiene que ser impar. En este caso que yo les digo, el número de árbitros era par. Y en el caso de un número par, el arbitraje no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje dice expresamente de que tiene que ser impar. Y jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo Español y toda la jurisprudencia comparada dice de que en esos casos el arbitraje no se va a poder llevar a cabo, y si se lleva a cabo va a ser nulo. Entonces, asegúrense ustedes, y justo hace poco vi un caso en el cual eso pasó, o sea, se designó un arbitraje que era un arbitraje de 2 miembros, y al ser de 2 miembros nomás, ese arbitraje es el número par y es inválido. Una cuestión a tener bien en cuenta, porque siempre se suele confundir, es de que el árbitro, cuando la cláusula arbitral se pacte de que el árbitro va a ser nombrado por las partes, lo que las partes hacen es justamente eso, nombrar a los árbitros. Pero lo que yo veo que comúnmente hay un poco de confusión es porque dicen, no, mi árbitro. O sea, los abogados hablan, no, mi árbitro no hizo tal cosa. No es tu árbitro. Nunca fue tu árbitro. En realidad, lo que se hace es, las partes nombran a los árbitros, pero una vez que las partes nombran a los árbitros son independientes y los árbitros son imparciales. No es que es de una parte o de otra parte, no es representante de una de las partes el árbitro. El árbitro es así como un juez. O sea, el juez tiene que dirimir la controversia. La única particularidad del arbitraje es que el nombramiento del árbitro va a ser una de las partes, pero no quiere decir eso de que ese árbitro tenga que salir a favor suyo. Y les comento esto porque hace poco, inclusive me pasó con un familiar, porque estaba hablando con él, no sé qué, y salió un laudo de la municipalidad de Asunción que había perdido un arbitraje, y me dice, ¿puedes creer
que hasta el árbitro de la municipalidad le salió en contra. ¿Cómo el árbitro? Si ese es su árbitro. Y ahí está la mala concepción, no es su árbitro. La municipalidad lo que hizo es decir, Rubén Soski va a ser mi árbitro. Pero una vez que le nombraste, el árbitro es el que tiene que trabajar y hacer lo que tenga que hacer para dirimir el conflicto, pero él no está obligado a una de las partes porque le nombró. El árbitro es independiente, él tiene que dirimir y tiene que resolver justamente como a él le parezca, ¿verdad? Y fíjense ustedes que si no fuese así, la institución del arbitraje no sirve, porque si no fuese así, el arbitraje es simplemente nombrarle a tu abogado para que resuelva el tema, y no es así. El arbitraje es nombrar a un tercero que tiene que ser imparcial, independiente, para resolver esa cuestión. Entonces, es muy importante tener ese concepto de que el arbitraje justamente es tercero, imparcial, tercero, independiente, no es tu árbitro determinado. Sí, ahí hay dos personas. Primero la dama. Gracias. Profe, este tema del arbitraje solamente afecta a contratos, porque ahí habla de, estoy también con la ley esta 1879 y en el artículo 2 habla justamente de que no permite la intervención del Ministerio Público. Entonces, por eso digo que es solamente para cuestiones de contrato nomás, así. Sí, y básicamente sí, porque tiene que ser una controversia de contenido patrimonial, tiene que ser transigible. Por ejemplo, ¿cuáles son cuestiones que no son transigibles? Por ejemplo, los derechos laborales, ustedes no pueden renunciar. No es transigible los derechos del menor, no son transigibles los derechos de familia, no son transigibles los derechos públicos, por ejemplo. Entonces, tienen que ser cuestiones transigibles, cuestiones que ustedes puedan justamente renunciar o no y disponer o no de esos bienes. O sea, que yo tenga la posibilidad de una persona de disponer. O sea, yo no puedo, por ejemplo, someter a arbitraje mi nombre. O sea, si tengo derecho o no a mi nombre. Eso no. ¿Por qué? Porque eso es un derecho personalísimo, no tiene contenido patrimonial y yo no puedo renunciar a eso, ¿verdad? O sea, no es una cuestión transigible, no es una cuestión transable y renunciable. Entonces, por eso son siempre cuestiones transigibles y por eso no se puede someter a arbitraje un divorcio. No se puede someter a arbitraje una disolución de una comunidad conyugal o una sucesión. Yo no puedo decir, no, en el caso de que surjan problemas en la sucesión del señor Rubén Soski, que la doctora Sara Medina sea árbitro y que ella sea la que diga cómo se va a dividir los bienes. ¿Por qué? Porque en ese caso, tiene que intervenir el Ministerio Público. Interviene el Ministerio Público, ¿por qué? Porque hay cuestiones de orden público. Está la legítima. Acuérdense ustedes del tema de la legítima. La legítima, que es un conjunto de bienes que sí o sí el causante le tiene que dejar a los sucesores. Y que en el caso que sean los hijos es 4/5 parte, en el caso del cónyuge es una legítima menor y ahí van otras legítimas. Pero siempre, en el caso que haya legítima, se tiene que respetar esa legítima. Y si yo no respeto, eso es una cuestión de orden público. O sea, yo no puedo disponer sobre esa parte del patrimonio de esa persona. Entonces, por eso el arbitraje siempre es sobre una cuestión transigible, ¿verdad? Ahora, si ustedes, yo les decía, la maravilla del arbitraje en cuanto a la ejecución es que, por ejemplo, en el caso del contrato ese que nosotros hablábamos, si yo, por ejemplo, tengo laudo arbitral, pónganle el caso de que ya se definió y que se dijo de que yo era culpable, el tribunal arbitral me declaró a mí culpable y todo.
Y el señor Rubén Soji, que fue el que ganó, porque él fue el que compró el equipo de laboratorio y él fue el que ganó el lado arbitral, dice, che, pero yo gané el arbitraje, pero ¿dónde ejecuto? Porque, pucha, yo no quiero tampoco ejecutar en Paraguay o no quiero ejecutar en Brasil, porque si no voy a tener el mismo problema. Y ahí, esa es la gran particularidad del arbitraje, que ustedes pueden ejecutar donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el laudo arbitral tiene fuerza de sentencia no solamente en Paraguay, sino en más de 150 países que forman parte de Naciones Unidas y que suscribieron una convención que después cuando comiencen a ver más temas de arbitraje se van a dar cuenta que se llama la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York es una convención justamente de ejecución y de reconocimiento de los laudos. Entonces, en virtud de la Convención de Nueva York, yo puedo ejecutar el laudo que tenga acá en Paraguay, puedo ejecutar en Suiza, puedo ejecutar en España, puedo ejecutar en Italia, puedo ejecutar en Nueva York, puedo ejecutar en Boston, puedo ejecutar donde yo quiera. Porque la Convención de Nueva York justamente lo que hizo es darle esa fuerza al arbitraje en el sentido de más de 150 países se adhieren a la convención y dicen nosotros admitimos la ejecución de los laudos arbitrales. Y acá se van a ejecutar los laudos arbitrales. O sea, y en el caso de que haya un arbitraje y se llevó bien el proceso y se quiera ejecutar ese laudo, entonces se cumple con la ejecución del laudo arbitral. Yo me acuerdo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo una empresa naviera paraguaya tenía una relación, tenía un contrato con una empresa suiza, ¿verdad? A raíz de ese contrato surgió una deuda de más o menos 10 millones de dólares. Y se pactó arbitraje. ¿Eh? Y el arbitraje era en Nueva York, justamente era en Nueva York. ¿Y qué pasa? La empresa suiza fue al arbitraje en Nueva York, ganó el arbitraje en Nueva York, y ¿qué fue lo que hizo después? Trajo el laudo a ejecutar a Paraguay. ¿Por qué les parece que trajo el laudo a ejecutar a Paraguay? Si es que salió en Nueva York, ¿por qué no ejecutó en Nueva York y ejecutó en Paraguay el laudo? Quizá por la facilidad que le da a la parte así como usted dijo, de llevar a donde quiera tu hábitat. Sí, por pero los ¿por qué? impuestos, por los impuestos, por... ¿Qué es lo que uno quiere cuando presenta una demanda? Ganar. No, pero aparte de ganar, el resarcimiento. cobrar. ¿Y dónde estaban los bienes de esta empresa naviera paraguaya? En Paraguay. Paraguay. Entonces, por eso, el lado arbitral que ellos tenían de 5 millones de dólares, agarraron y trajeron a Paraguay, embargaron acá todos los buques que tenían, todas las cosas que tenían, hicieron la subasta acá y cobraron todo. Felices, chochos, ¿verdad? Pero por eso hacen, o sea, por eso la importancia del arbitraje y de la circularización del laudo, porque ustedes se ponen al país que ustedes quieren ejecutar ese laudo. Entonces, si yo veo, mira, le gano a una empresa argentina en Paraguay y digo, che, ¿y dónde estamos bienes de esta empresa? Y había sido que esta empresa argentina justo escondió unos bienes y tiene en Irán. Y Irán está en la Convención de Nueva York, sí está. Bueno, vamos a ejecutarlo en Irán. Llevamos el laudo allá, ejecutamos el laudo, embargamos todo, secuestramos todas las cosas y cobramos. Pero acuérdense nomás el gran problema que existe cuando no pactamos arbitraje. No tenemos juez, no tenemos ley, es un desastre. Y cuando pactamos, sí. Y acá en el Paraguay, también nosotros podemos pactar arbitraje para cuestiones nacionales, que de hecho se pacta muchísimo, ¿verdad? El Estado tiene una cantidad de arbitraje en los cuales
el Estado es el pacto arbitraje con personas determinadas. De hecho, por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso del Metrobús, el Metrobús, por ejemplo, es un caso de que está ahora para laudar, o sea, van a dictar el laudo arbitral, y ahí Paraguay pactó arbitraje. Era un arbitraje internacional y pactó arbitraje, y ese arbitraje creo que se está llevando a cabo en París. Pero obviamente Paraguay, ¿por qué pacta arbitraje o por qué necesita pactar arbitraje siendo que acá tiene su poder judicial y acá podría tener mucho mayor fuerza? Porque esas empresas internacionales no van a venir a Paraguay a invertir, no van a venir a Paraguay a traer plata si es que ellos dicen, che, pero acá tengo un problema en Paraguay, ¿y cuál va a ser el tema? ¿Me voy a ir al poder judicial? No, ahí me van a liquidar. Entonces yo tengo que tener cierta seguridad de que si hay un problema con Paraguay, yo me voy a ir a Francia a debatir, a la Cámara de Comercio de Arbitraje en Francia, no acá. Entonces, el arbitraje en esos casos muchas veces se usa para captar la inversión extranjera, porque nadie va a venir a poner plata acá al gobierno paraguayo, siendo que sabe muy bien de que hay un problema y le va a derivar nomás al Poder Judicial, que al final de cuentas tiene cierta vinculación con el Poder Ejecutivo, y no va a poder cobrar esa empresa extranjera. Entonces, cuando las empresas extranjeras vienen a invertir, siempre exigen de que haya arbitraje. La señora Antonia quería preguntar. Sí, profe, con relación al pago, era más o menos usted ya explicó en gran parte, pero igual, el pago de los honorarios de los árbitros, entonces, ¿quién paga? Me imagino que la perdidosa, ¿verdad? Y eso se hace con una cláusula en donde hay que depositar algún tanto por ciento. ¿Cómo es el tema con relación al pago? Sí, el pago realmente es así mismo como ustedes dicen, ¿verdad? El pago tiene que realizar la parte perdidosa de los honorarios de los árbitros. Los honorarios de los árbitros generalmente tienen que ver con el monto del asunto, o sea, porcentualmente con el monto del asunto. Y generalmente los honorarios de los árbitros van a depender del centro de arbitraje en el cual se lleva a cabo el arbitraje. Por ejemplo, si es que llevan a cabo, qué sé yo, en el centro de arbitraje y mediación de Brasil, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar allí? Allí le va a pasar de que ustedes presentan, por ejemplo, el requerimiento de arbitraje cuando quieren comenzar con las labores de arbitraje, y ahí el centro le va a decir, bueno, usted para comenzar con la labor de arbitraje nos tiene que depositar $3,000, y después nos tiene que depositar tanto, que es lo estimado que van a cobrar nuestros árbitros. Entonces, se van depositando los montos de los honorarios de los árbitros, ¿verdad? Y finalmente, cuando termina el arbitraje, se determina quién es el que tiene que pagar, y se le dice, bueno, devolver lo que alguna de las partes haya adelantado para pagarle a los árbitros lo que haya que pagar, ¿verdad? Y van a ver ustedes de que hay en los centros de arbitraje, hay centros de arbitraje que tienen listas abiertas, es decir, cualquiera puede ser árbitro, y hay centros de arbitraje que tienen listas cerradas, es decir, ellos tienen la lista de sus árbitros y solamente ustedes pueden designar un árbitro dentro de lo que es la lista de esos árbitros. Y si no están en la lista, no van a poder designar a ese árbitro determinado. Entonces, básicamente, ese es el tema en cuanto a los honorarios. Obviamente, cuando son arbitrajes de mucho dinero, los honorarios de los árbitros son mayores. Y generalmente se suele decir que el arbitraje es más caro que recurrir al Poder Judicial.
Pero si ustedes se ponen a pensar, no es más caro, porque en el arbitraje ustedes tienen una resolución del conflicto mucho más rápida, ¿verdad? Y eso, el tiempo es dinero. O sea, imagínense ustedes que ustedes puedan resolver una cuestión en 11 meses, que ustedes puedan resolver una cuestión en 15 años. En esos 15 años, aparte del desgaste, aparte de los honorarios que tuvieron que pagar, aparte de todo lo que fue, 15 años que estén paralizados esos bienes es mucho más caro de que pagarle a los árbitros, ¿verdad? Como para que dirima esa cuestión. Y volviendo un poco atrás, también la gran ventaja del arbitraje es que tiene la especialidad. Es decir, ustedes pueden designar una persona que tenga la especialidad determinada en el tema determinado que ustedes quieren que se resuelva. Bueno, Doctor, sí. con respecto a los honorarios, por ejemplo, el árbitro va a necesitar algunos expertos. ¿El monto que cobra es un porcentaje de lo que se está en discusión o son montos fijos? No. Porcentajes. Por eso que realmente de repente la labor de los árbitros es una labor bien remunerada, porque cobran, y si son temas de mayor valor, los árbitros cobran montos buenos. Pero básicamente, acuérdense ustedes de que cuando hay arbitraje hay juicio. Son árbitros privados, ¿verdad? Perdón, son jueces privados, son jueces. Ustedes lo que están haciendo es contratar jueces que ustedes le van a nombrar y que no son del Poder Judicial y que son abogados o inclusive no abogados, pero personas especializadas en el tema y que ustedes lo que están haciendo es diciendo, bueno, quiero que se resuelva ya este tema, quiero que haya eficacia y quiero que a otra cosa ya, ¿verdad? Y con la gran fuerza que es tener un laudo que ustedes pueden justamente hacer ejecutar en otro país y que saben que tienen una fuerza muy grande, ¿verdad? Que no pueden ser impugnados, solamente pueden impugnar de nulidad, pero es muy difícil que la impugnación de nulidad corra. Es muy difícil porque los puntos, las causales de nulidad son muy específicas. Bueno, les dejo estudiar y mañana nos vemos porque yo me voy a la facultad también a saludarles. Listo. Dale, profe, gracias. No sean bravos, no más mañana. No sean bravos, no más mañana. No, tranquilo. Este arbitraje es muy interesante. No sé si le fue su profesor Horacio Lebrón. Horacio Lebrón es de quiebra, sí. No fue, porque él fue árbitro del caso de la papelera uruguaya argentina. Él llegó a ser mi paciente y en ese tiempo estaba con eso. Ok. Sí, no. Y es lo que me interesó siempre y quedó, y ahora creo que voy a cumplir con lo que quería, hacer derecho para ser árbitro. Árbitro, no, espectacular. Un enamorado. Yo soy árbitro, el doctor Moreno también. Me imagino. Y estamos en el centro bueno, el otro Moreno también está en otro centro, pues yo estoy estamos en el centro acá en Paraguay, el centro más importante se llama el CAMP, Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay, que depende de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Paraguay. Es el que está sobre Estrella. No, Estrella. Es el que maneja todos los arbitrajes. Todo, en Paraguay no hay un centro mejor que ese, ¿verdad? Y ellos tienen lista cerrada. O sea, te tienen que elegir para poder entrar. Pero yo creo que es totalmente recomendable pactar arbitraje y someter arbitraje porque realmente yo creo que es buenísimo. Profe, en algún momento, no ahora porque no hay tiempo, en algún momento, si es que me cabe la oportunidad, quiero comentarles sobre un tema
de la municipalidad de Ciudad del Este, que tuvo también algún problema X sobre el arbitraje y me gustaría comentarle, pero en algún momento. Dale, 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 dale. Listo, gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. hasta luego. Iván, vos querías, Iván parece que estabas por ahí. Parece que se fue ya. Bueno, bueno. Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Nos vemos.